Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Después de una semana casi que no nos estamos viendo, retomamos con los videos, con los programas y en este caso seguimos estudiando el libro de Daniel. Como siempre, antes de empezar, los quiero invitar a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI y que también nos puedan acompañar y seguir en las diferentes redes sociales y plataformas que tenemos. Antes de empezar, como siempre, vamos a presentar a mi compañero que nos acompaña, valga la redundancia, en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Estamos, como ya dijimos, entrando en una parte importante, si bien todo es importante del libro de Daniel, ahora estamos empezando una etapa más profunda donde empezamos a tratar de lleno las profecías, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que le dijo Dios a Daniel para que nos transmita a cada uno de nosotros sobre algo tan importante como es el futuro, ¿no? Bien. El futuro para él, que hoy a nosotros ya nos quedó en el pasado, pero también el futuro para cada uno de nosotros. Es por eso que, si bien antes seguíamos una linealidad, diríamos, entre capítulo, semana y capítulo, les comentamos que a partir de ahora, como ya les dijimos anteriormente, nada más les recordamos, Mariano, Sí. El sistema va a cambiar un poquito porque quizás tengamos que recalcar algunas cosas o repetir algunas para hacerlas desde diferentes puntos de vista para que la gente pueda entender. Entonces, los programas que damos nosotros, más los que da Rubén, van a estar íntimamente relacionados y muchas veces por ahí Rubén resalte algo que decimos nosotros, nosotros resaltamos algo que dice Rubén, quizás expliquemos un capítulo en más de un programa, como es lo que va a pasar ahora, y esto es para que podamos entender mejor y en profundidad, más que nada porque esto empieza a tomar otro color. Tal cual, así que así como dijo Mati, no pueden perderse ninguno de los dos programas, tienen que estar atentos porque van a ir íntimamente relacionados. Así que sin más preámbulo, vamos a ir al tema de hoy que trata sobre el capítulo 7 de Daniel. El título, Daniel 7, el pueblo de Dios entre los reinos. Y vamos a arrancar ya directamente con el versículo 1, Mati, ¿te parece? Dale. Dice así el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Si ustedes recuerdan, Daniel 5 y Daniel 6 relatan el final de Nabucodonosor y sobre todo del imperio. Daniel 5 hablamos un poquito de la escritura en la pared, ustedes recuerden, si no tienen el programa a su disposición en nuestro canal de YouTube, donde se narra el último, podríamos decir, acto que realiza Belsasar como rey, como emperador. Luego, en el capítulo 6, encontramos a un Daniel que es tirado al foso de los leones, quien ya gobierna, no es ningún emperador babilónico, sino el rey Darío el Medo. Y ahora estamos en el capítulo 7, y de repente dice, en el primer año del rey Belsasar. Volvimos al pasado. Exactamente. Quiere decir que hay un error, que Daniel estaba medio equivocado. No, quizás hasta del 1 al 6 Daniel quiso contar cronológicamente y por ahí este capítulo tendría que ir como capítulo 4, podríamos decir. Claro. Pero quizás Daniel, para no cortar la cronología, siguió el 5 y el 6 y ahora retoma y nos ubica, podríamos decir, cronológicamente, Mariano. Tal cual. Así como podemos ver en la pantalla, cronológicamente los registros de este capítulo es anterior a los sucesos de los capítulos previos, pero la razón es bien sencilla, así como dijo Mati. Daniel no habría querido cortar la secuencia histórica en lo que fue ocurriendo durante el imperio babilónico. Porque si bien, Mariano, tenemos un poquito de profecías, hay profecías en los primeros 6 capítulos, hay también mucho de historia. Claro. Entonces quizás venga una narración que se hace histórica, profética. Pero pasa algo, del 7 en adelante, todo lo que vamos a encontrar es netamente profético. Claro, ya no entra la historia. Exactamente. Para más o menos tener una idea de las fechas, corresponde aproximadamente al año 553-52, ya era corregente en ese momento. Exactamente. Recuerden que era en el primer año, dice, de Belsasar. Del rey Belsasar, ¿no? Entonces, sí. Ya había pasado Nabucodonosor. Y bueno, eso sobre la dinastía, eso ya lo hablamos y ustedes lo pueden ir a encontrar en los programas anteriores. Bien. Ahora, ya nos ubicamos geográficamente. Sí.
ya nos ubicamos temporalmente También. en fechas. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se narra en el capítulo 7? Y les decimos algo, no vamos a estudiar todo el capítulo 7 porque es imposible. Muy poco tiempo para estudiar todo el capítulo. Exactamente, tendríamos que hacer una maratón así como suelen hacer esas maratones de Netflix, ¿viste? Claro. De Ojo. series, noches. Próximamente en Netflix. Próximamente en Netflix. Podríamos hacer una maratón de Daniel. De Daniel, estaría bueno. Y por eso decidimos hacerlo de esta manera. Entonces ahora vamos a estudiar el principio de lo que él ve, la visión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve? Vamos al versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y lo primero que pienso es, hermoso sueño, y segundo es, ¿qué habrá querido decir, no? Claro. A veces no te pasa, Mariano, que soñás y después por ahí no te acordás, o te acordás cosas muy random, cosas que van, cosas que no. A mí me pasa lo mismo. Sí, pasa normalmente. En cambio acá lo que tiene Daniel es una visión. Claro. Y si bien a nosotros nos parece medio raro decir 4 vientos que combatían en el gran mar, todo tiene su significado, ¿no? A través de esta visión, ¿no?, que era de noche, Daniel interpreta algo. Ahora, ¿qué significa que 4 vientos del cielo peleen en el mar? Vamos a analizarlo ahora, porque si lo dejamos así creo que va a estar medio complicado. Exactamente, y algo muy importante que vamos a dejar en claro, que ya lo dijimos, pero lo vamos a recalcar. Perfecto. La Biblia es su propia intérprete en primer lugar. Y si bien es importante entender la historia, porque la Biblia cuenta la historia, tenemos que entender que todas las interpretaciones se van a hacer a través de la misma palabra de Dios. Perfecto. Las interpretaciones se dan en la Biblia, las aplicaciones se dan en la historia. Bien. Entonces, vamos a definir lo primero, que ¿qué eran los vientos? En este caso, en el lenguaje profético es símbolo de agitaciones bélicas, de movimientos políticos y diplomáticos, capaces de dar forma a los acontecimientos. Entonces podríamos decir que cuando Daniel ve estos vientos, en realidad lo que está viendo es movimientos políticos, diplomáticos, que están luchando y que tienen cierto poder. Claro. Ahora, está bien que digamos esto, pero ¿de dónde lo sacamos? Y tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no existe, ¿no? Entonces, mirá, ¿qué dice ahí Jeremías 4, 11 y 12? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de la altura del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Hace referencia en este caso a la destrucción militar sobre Judá. Exactamente, en Jeremías 4 encontramos la destrucción de Judá. Algo que les queremos recalcar, que les queremos decir, es que si ustedes les gustaría ahí tener algo para anotar, quizás algo para poder tener una referencia, hasta la propia Biblia, ¿no?, para que podamos ir marcando, estaría bueno porque esto después ustedes lo pueden repasar y recontra repasar. Obvio. Por eso les recordamos que una vez que ustedes ven nuestro programa, queda en el canal de YouTube, que es Perspectiva Siglo XXI, a su disposición, para que ustedes lo puedan utilizar no solamente para ver, sino como un método de estudio. Obvio. Donde ustedes pueden atrasar, adelantar, llevar, traer, compartir y de esta manera poder profundizar. Exactamente. Entonces, acá vemos un ejemplo claro, Mariano, donde se utiliza esta símbolo. destrucción militar. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, que también lo encontramos en Jeremías. Jeremías 49, en este caso 36 al 38. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vaya fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Acá en este caso, Mati, los 4 vientos de los 4 puntos del cielo hace referencia a los 4 puntos cardinales, ¿no? Exactamente, Bien. a la totalidad. O sea, si Claro. bien se hablaba sobre Elam, también está hablando de la totalidad. Entonces, en este caso es una profecía estricta, diríamos, para la destrucción militar sobre Elam. Exacto. ¿No? Entonces vemos cómo la Biblia, a través de diferentes textos, hay muchos más que no los podemos poner, pero solamente tomamos algunos, donde ustedes pueden ver que el tema de utilizar vientos de manera profética tiene que ver más con movimientos bélicos. Claro.
guerras, ¿no? Es más, el mismo término que se utiliza se lo puede traducir como viento, se lo puede traducir hasta como Espíritu Santo también. ¿Sí? Pero eso es historia para otro día, no nos vamos a meter en profundidad. Entonces, cuando de manera profética hablamos de vientos, ¿qué son, Mariano? Guerras, podríamos decir. Guerras, movimientos exacto. políticos que llevan estos temas de destrucción, porque vemos que terminan en destrucción la mayoría. Si queremos poner un igual, vientos igual a movimientos militares, guerras, exactamente. Bien, Mati, entonces, vimos que los vientos hace referencia a la parte de las guerras, estos movimientos políticos que llevan a destrucción, guerras, movimientos militares. Pero hay otro elemento más, si no me equivoco. Exactamente, porque ¿sobre qué peleaban? Sobre un gran mar, decía. Exactamente. Ahora, ¿qué significa el gran mar, las aguas? Y en este caso, referencia a la humanidad en general, o podríamos decir a la muchedumbre, o mucha gente. ¿Y de dónde se te ocurrió eso? Y no creo que me haya nacido a mí, sino que está en la Biblia. ¿Y hay algunos ejemplos en la Biblia donde En podamos este caso, encontrar? sí, podemos ir a dos ejemplos. Primero, a Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Más clarito, échale agua, échale mucha gente. Exactamente, multitud de pueblos que harán estruendos como el mar. Y hay un texto más que nos introduce también otro elemento, pero que no vamos a estudiar hoy, pero que sí nos sirve para interpretar. En Apocalipsis 17:15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Haciendo referencia a una cantidad de gente importante, ¿no? Mucha cantidad de gente. Exactamente, las aguas donde ha visto que se sienta la ramera, que ¿quién es la ramera? En este caso... No importa hoy. No importa porque lo vamos a ver más adelante. Más adelante, así que tienen que estar atentos a cómo vamos a ir avanzando. Casi que le hago un spoiler. Exactamente, entonces las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, no hay vuelta que darle. Perfecto. Entonces, podríamos decir que Daniel lo que ve en esta visión es movimientos bélicos que se dan ¿a dónde? Entre la gente. Entre la gente. Entre los diferentes países, en lugares donde hay una muchedumbre. Entonces, ¿de qué trata esta profecía que ve Daniel, esta parte que vamos a estudiar hoy? Movimientos históricos que tienen que ver con cómo se fue desarrollando la historia, ¿no? Y Daniel 7 a muchas personas les trae miedo porque habla de cosas raras, dicen, ¿no? Bestias raras. Entendamos que eso es una representación. Y entonces tenemos que ir sí o sí ahora a Daniel 7:3. Dice así: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Muy bien, entonces, Daniel ve movimientos bélicos, Sí. guerras, en medio de la muchedumbre, donde había mucha gente. ¿Y qué es lo que dice que ve? 4 bestias grandes que subían de este mar, del mar. Entonces, ¿de dónde salían estas bestias? De la aglomeración de personas, de esta muchedumbre de gente. Exactamente, países. Países. Países, imperios, podríamos decir, ¿no? Ahora, ve 4 bestias que salen de... Del mar. ¿no? Del mar. De Ahora, estos si el países. mar es una figura que tiene interpretación, los vientos es una figura que tiene interpretación, ¿las bestias tendrán interpretación? Y supongo que la Biblia tendrá que dar la respuesta a eso. Y saben, Dios es tan bueno que no nos deja ni irnos a otro capítulo para darnos la interpretación. Es buenísimo. En el mismo versículo 17 nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Algo Entonces, interesante. 4 reyes. Creo que en otro capítulo también vimos de unos reyes, unos imperios, ¿no, Mati? no es la primera vez que se le da una revelación de la historia Ujú. a Daniel. Podríamos decir, anteriormente, vimos que en Daniel 2, el rey Nabucodonosor ve una estatua con metales que nos muestra una secuencia de imperios. Si ustedes no se acuerdan o quisieran recordar, en nuestro canal de YouTube está a su disposición el programa correspondiente a este tema, donde Bien. nosotros lo estudiamos, a qué representa, por qué y qué significa. Ahora, ¿a quién se le dio esta visión? A Daniel. La de Daniel 7. La de Daniel 7 a Daniel. ¿Y la de Daniel 2? A Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Entonces hay una diferencia. Hasta el momento Daniel había interpretado lo que otros habían visto. Claro, es verdad. Ahora Daniel tiene él mismo la propia visión. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué a Nabucodonosor le muestra una cosa y a Daniel ahora en el capítulo 7 le muestra otra?
Supongo que por podríamos decir, la diferencia del contexto, ¿no? Una diferencia de contexto. ¿Por qué utiliza unos metales y ahora unas bestias? ¿No? Claramente hay una diferencia. Hay algo que quiere destacar en un momento Dios y en el otro. Y hay un pensamiento muy interesante, Mariano, que lo querés leer. Bien, el énfasis del capítulo 7 en este caso. Lo que se le mostró a Daniel cubre aproximadamente el mismo lapso que el sueño de la estatua. Pero mientras Daniel 2 es de un carácter mayormente político, el capítulo 7 y el resto del libro centra la atención sobre el pueblo de Dios en medio de esos vaivenes políticos. El pueblo de Dios debía entender el papel que habría de tocarle desempeñar en el plan divino. Entonces, ¿es lo mismo? Sí. La interpretación es igual que la estatua. Sí, pero ¿qué cambia? Hay un énfasis diferente. Hay algo diferente que Dios nos quiere enseñar. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a estudiar esto si ya estudié lo otro? Como si fuera más de lo mismo, ¿no? Claro. Cuando no es así. Nosotros tenemos que estudiar y reestudiar para, en primer lugar. Siempre aprendemos algo nuevo. Es verdad. La Biblia siempre nos enseña algo porque es la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo podemos ir aprendiendo cada vez más. Y lo segundo es que si Daniel recapitula y Dios le enseña la historia de diferentes maneras, ¿quiénes somos nosotros para decir no, así no es? Obvio. No, claramente. Entonces, lo que se veía en los metales ahora se reinterpreta a través de bestias. Sí. Que ya vimos que ¿qué eran las 4 bestias? Eran 4 imperios o 4 reyes. Exactamente. Ahora, como quien diría, vamos a los bifes. Vamos a los bifes entonces. Vamos a ir directamente a la primera bestia que aparece en el versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y ahora vemos que se utiliza un animal, pero son animales híbridos. Sí. ¿No? Daniel empieza a describir cosas semejantes a, o como, al igual que en el Apocalipsis pasa lo mismo. Entonces, cuando escuchamos hablar de un león con alas de águila, ¿nos tenemos que asustar? No, son cosas Quiere decir que cuando se desplieguen las plagas postreras va a venir un león volando gigante del cielo y nos va a querer comer. No, claramente no. No, ya vimos y dijimos y queda en claro de que el león es la interpretación que Dios le da, diríamos la maqueta que Dios utiliza para mostrarle a Daniel qué iba a pasar con los imperios y a qué imperio representaba. Y así como vimos que la cabeza de oro era de Babilonia, fíjense qué interesante, no solo interesante, sino que importante estudiar la historia y la Biblia para poder aplicarlo. Entonces, la primera bestia, el león, no es más que la primera bestia que representa el primer imperio, que es Babilonia. Tal cual. Y es un símbolo muy apropiado, Mariano, porque los leones alados eran expresiones muy comunes en el arte babilónico. Bien. Ahí ustedes en pantalla pueden ver la puerta de Ishtar, cómo se utilizaba el león, inclusive también en diferentes cuadros o pinturas que se hacían en esa época, y utilizar leones con alas era marca registrada, podríamos decir, del imperio babilónico. Perfecto. No solo esto, sino la historia nos vuelve a demostrar que Dios estaba en lo correcto. Bien, acá podemos ver, ahora como pueden ver en pantalla, una estatua, podríamos decir, de un león que fue descubierta en 1876 por una misión arqueológica alemana. El león de Babilonia tiene más de 2600 años. La estatua fue construida por el rey caldeo babilónico Nabucodonosor II alrededor del 605-562 a.C. Entonces, ¿era una locura representar a Babilonia con un león? No, porque tenían una misma estatua que los representaba. Fíjate que pasa algo más con esa estatua. La estatua ha sido dañada en el transcurso de los años por la falta de protección. En 2013, el Fondo Mundial del Monumento trabajó con la Junta Estatal de Antigüedades de Irak para realizar mejoras en el sitio. El león se limpió y restauró parcialmente, se reemplazó la base de la estatua y se le agregó una barrera de seguridad. No vamos a recomendarle a nadie ir a Irak hoy. No por es muy cómo está la recomendable. situación. Pero si ustedes quieren, cuando pasen todo esto, y uno puede y tiene la opción de ir a Irak, o quizás nos estás viendo desde sí, la zona, puede ser. Uno puede ir y puede encontrar esto. Y estamos hablando de más de 2000 años de historia, Sí. más de 2500 años.
y cómo la historia se aplica y cómo la Biblia nos muestra que Dios es el que está al control de la historia. Que hasta dejó evidencias históricas para que nosotros vayamos a ver. Exactamente, pero como decimos, esto no se trata solamente de historia y de arqueología, La Biblia tendrá algo que decir. sino que la Biblia tiene algo que decir. Bien, en este caso vayamos a Jeremías, el capítulo 50 del 43 y 44. Oyó la noticia del rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Interesante porque acá vemos a un Babilonia que como león subirá de la espesura del Jordán. Y muchos creemos y decimos, uy, qué malo que fue Dios que los hizo cautivos de Babilonia, ¿no? Al pueblo judío, un pueblo tan sufrido, ¿no? Cuando en realidad la cautividad fue un acto de amor de Dios hacia el pueblo. Es verdad. Tenemos que entender que cuando acá habla de este momento específico de la historia, el pueblo de Israel estaba haciendo cualquiera. Sí. Se había olvidado de Dios. Este pueblo se había olvidado que Dios los había sacado de Egipto, que Dios les había hecho cruzar el mar, que Dios les había acompañado 40 años en el desierto. O sea, se habían olvidado por completo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Es verdad, ¿no? es verdad. Tenemos que entender que acá no se trata solamente de ver un poquito de historia y de lo que dice Daniel y cómo se cumple con la arqueología, sino qué me quiere enseñar a mí. ¿Qué me quiere enseñar para mí, para mi vida? En este caso podríamos decir que a pesar de que la estemos pasando mal, Dios siempre va a estar al control. Porque podríamos decir que leamos la profecía de que Jerusalén iba a ser cautiva por Babilonia, si iba a pasar el cautiverio, pero si tenemos que continuar leyendo para darnos cuenta que Dios tenía el control de que en Babilonia no iba a durar para siempre. Sino Exactamente, que iba a caer, ¿no? que era la voluntad de Dios. Y muchas veces pasa que la voluntad de Dios va en contra de mis intereses. Y muchas veces nos pasa que cuando leemos la palabra de Dios, lo que encontramos en las Escrituras y no se amolda mucho como a mí me gusta hacer. Claro. Entonces tomo solamente las partes que a mí me importan, ¿no? Entonces esto es un principio que tenemos que entender. Así como hablamos de que la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia tiene que ser aceptada y aplicada en su totalidad. Entonces, un león que tenía alas de águila, o sea, ¿hay algo más de esto? En Ezequiel 17 lo podemos encontrar, versículos 3 y 4. Así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Y otra vez, podríamos decir, la figura de la deportación, ¿no? Ustedes pueden ir después a estudiar más en profundidad el capítulo, pero fíjense cómo la Biblia misma, Dios a través de sus profecías, en este caso a través de Isaías, de Ezequiel, le muestra estas figuras que ahora le está haciendo recordar a Daniel. Claro. ¿No? Y seguro que Daniel tenía el estudio de las Escrituras. Y cuando, podríamos decir, Daniel recibe esta visión de noche, tenía más de 50 años ya. Claro. Entonces, a lo largo de su vida, él se encargó de leer las Escrituras. Y él seguramente, cuando leyó esto, dice, acá se está cumpliendo lo de Isaías. Ahí le cayó la ficha, como se dice. No, exactamente, acá se está cumpliendo lo de Ezequiel. ¿No? Cómo Dios le demuestra que él sigue a control, pero ¿por qué? Porque Daniel también tenía un background de las Escrituras. Quiere decir, había estudiado, ¿no? Sí, porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre algo, pero sin estudiar la palabra de Dios. No leímos nada, entonces está medio difícil. Queremos que Dios nos recuerde cosas que nunca aprendimos. Entonces es imposible, ¿no? Sí, está complicado. Tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que estudiar la palabra de Dios en serio. Es momento de estudiar la Biblia por completo, no solamente una parte. Y sobre todo estos temas que son tan relevantes en el tiempo de la historia que estamos viviendo, Mariano. Bien, vamos a pasar ahora a una acción de estas alas que fueron arrancadas. Por lo que pueden ver ahí en pantalla, puede hacer referencia a la locura de Nabucodonosor y el relativo pacifismo de su segunda etapa.
de gobierno o bien a la debilidad de sus sucesores. Como recuerdan, y estuvimos estudiando, y si no, los invito a que vayan a buscar los videos, después de que Nabucodonosor tuvo su locura y después de su reinado, los siguientes sucesores de Babilonia no fueron tan fuertes y no podríamos decir, no elevaron a Babilonia tanto como no expandieron el imperio como lo hizo Nabucodonosor. Tal cual. No, entonces eso tiene que ver con esto, con que fue en un momento alguien muy poderoso, importante, pero que aprendió la lección y eso lo llevó al elemento que como es descrito. Bien. Nada de esto que acabamos de estudiar se lo describía en Daniel 2. No aparecía nada de esto. Por eso es importante estudiar las dos cosas en conjunto. Vayamos ahora a la siguiente bestia que aparece en Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces en la pantalla vemos a un oso con 3 costillas que salen de la boca y que tenía un lado más, alto que el otro. ¿Qué tiene que ver esto con un imperio? Vamos a averiguarlo ahora, entonces. Vamos a averiguarlo, vamos a buscar. Bien, la segunda bestia en este caso hace referencia a Medo-Persia. La plata en su composición como metal es más fuerte que el oro. Se han encontrado evidencias de armas fabricadas con la plata de garras de osos que manejaban los soldados guerreros Medo-Persia. Entonces podríamos decir que tanto acá la Biblia hace referencia a la segunda bestia, en este caso el oso, con el metal, la plata, que identificaba en Daniel 2 como el imperio de Medo-Persia. Fíjense que entonces cuando el imperio Medo-Persa atacaba, seguramente que decían el ejército de los osos, quizás, ¿no? Sí. Por su composición, por estas garras que había. Entonces, ¿es casualidad que Dios utilice estos animales? Y no. No es casualidad. Ahora, ¿es casualidad que sea tan específico en las descripciones? Tampoco. Porque personalmente me gusta ver muchos documentales del National Geographic sobre animales y esas cosas, pero la verdad que ninguno se describe como los animales estos que estamos viendo, estos híbridos extraños, ¿no? Entonces no son cosas que vio, que se imaginó y que inventó, sino que Dios le mostró. Ahora, ya vemos que este oso representa a Medo-Persia. Pero ¿cuáles son las características que tenía? Uno era 3 costillas. Y 3 costillas, si ustedes van a la historia, nos demuestra que en realidad estas 3 costillas hacen, podríamos decir, alusión a 3 puntos cardinales. Podríamos decir que hace alusión a 3 batallas que tuvo que realizar este imperio para obtener, diríamos, el dominio total. Bien. Uno es Babilonia, otro es Lidia y el otro es Egipto. Como podemos ver ahí en la pantalla, en el mapa, los 3 lugares a los que el imperio Medo-Persa tuvo que ir. Entonces, ¿es importante estudiar la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y es importante reconocerla y aplicarla en la historia? También. Claro que sí, pero lo más importante sobre todo es estudiar su palabra, y su palabra nos tiene que hacer entender de que quien sigue al control de todo es el Señor. Tal cual. Acá, podemos ver ahí en pantalla algunas evidencias. Como siempre, la Biblia no solamente se interpreta a sí misma, sino que también tenemos el plus de la historia para poder evidenciar las cosas. Evidencias arqueológicas. En Lidia se encontró un vaso griego que representa al rey Lidio Creso, a punto de ser incinerado en una pira por orden de Ciro. En Babilonia se encontró el cilindro de Ciro, relata la conquista de Babilonia, y en Egipto reyes persas con típicos atuendos egipcios, Ciro y Darío I, respectivamente, ahí grabados en las paredes para que no se olviden de esa batalla, ¿no? Exactamente, entonces fíjense cómo las 3 costillas que representaban 3 victorias bélicas. También. ¿Será casualidad que eran vientos peleando en el mar? Y no, parece que no. Eran movimientos bélicos que tenían que ver con una lucha entre poderes para lograr alcanzar, podríamos decir, el dominio total de este mundo. Así o es. De lo que estaba como lugar poblado conocido hasta el momento. Entonces, ya vimos que tenía 3, era un oso que tenía 3 costillas, pero había otro dato también extra. Un elemento, hay una forma de este oso que está a un lado más levantado que el otro. Exactamente. Haciendo referencia al reino compuesto en 2 partes. Si se dan cuenta, en el nombre aparece
Persia. O sea, eran dos pueblos, dos imperios o dos naciones que estaban compuestas por lo mismo. Los últimos llegaron a tener el poder dominante unos pocos años antes de que el imperio dual conquistara a Babilonia. Entonces los persas como que pisaban un poquito más que los medos, podríamos decir. Exactamente. Si ustedes después quieren ir a estudiar un poquito más, se llama la dinastía Aqueménida. Esa es la dinastía que tiene que ver con cómo es la sucesión de reyes del imperio medo-persa. Uno de los reyes, que fue Ciro, que ahí había una profecía de Ciro también en la Biblia, que no la vamos a estudiar hoy porque ya la leímos, a través de una unión se casa, ¿no?, con alguien que era del imperio medo y logran esta unión. Entonces, ambos imperios, por separado, no podrían haber hecho nada. No. Pero juntos, los medos y los persas logran conquistar el mundo conocido hasta ese momento. Por un lado, tenemos a un imperio que se encargaba, diríamos, en su dualidad, y cada uno tenía, podríamos decir, una parte específica. Los medos se encargaban más de todo lo que era la diplomacia, ellos eran más diplomáticos. Y por otro lado, tenemos a los persas que eran más encargados de la parte bélica, podríamos decir. Los bárbaros. Ellos eran más poderosos. Si ustedes se fijan, dice, durante sus conquistas, durante su reinado, el imperio persa llegó a ser más importante que el medo, llegó a tener más representación. Ahora, ¿es casualidad que este oso tenga un lado más levantado que el otro? Y no. Nos habla de dos partes y que una es más importante que la otra. Claro. Entonces, fíjense cómo se cumple lo que dice la palabra de Dios en la historia. Tal cual. Pero la historia no es nada sin la palabra de Dios. Y podemos encontrarlo también en Jeremías 51, 28 al 29. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Y se conoce mundialmente como, diríamos, gobernador a Ciro el Persa, ¿no? Ciro el Persa, sí. Y se sabe que Ciro fue el que dio final al imperio babilónico. Pero acá, ¿sobre quién es la profecía? Sobre Media. Sobre la otra parte. Entonces, sí. ¿Dios se equivocó? No. No, Dios sabía que iba a haber un pueblo compuesto por los medos y por los persas. Y por los persas. Si bien Dios lo llama a Ciro como el ungido, bíblicamente, en la profecía, acá también habla de Media dándole fin a Babilonia. ¿No? Y fue como pasó. Y fue como pasó, exactamente. A Dios no se le escapa nada. No. A Dios no se le escapa nada, ni de la historia, ni de tu vida, ni de la mía. Es por eso que esto nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar. ¿Cómo estamos viviendo? Es verdad. Las decisiones que estamos tomando, ¿para qué son? ¿Para edificar o para construir nuestras vidas? Exactamente. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Como dice también una parábola, ¿no? Tenemos que reflexionar. Este estudio de las profecías de Daniel nos tiene que llevar a una profunda convicción, en primer lugar, de que Dios está al control. Y en segundo lugar, de que es momento de decidir. Y no solamente de decidir, de actuar conforme a lo que estamos eligiendo. No podemos seguir a medias. No podemos seguir jugando y coqueteando con Dios y con Satanás. Así no funcionan las cosas. Es momento de tomar un lugar. Vemos que hasta este momento, para que haya una guerra, tiene que haber dos bandos, ¿no? Claro, una guerra de solo creo que está medio complicado. Está medio complicado. O ganás siempre o perdés siempre. No, uno lo decide ahí. Pero estamos en un lugar donde estamos en medio de un conflicto que no tenemos que olvidar. Bien, vimos ya dos de esas bestias. Faltan dos más. En este caso vamos con la tercera bestia, en el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora vemos a una bestia que es parecida. Ya no se usa un león, no, se usa un leopardo. Ya no tiene 2 alas de águilas, tiene 4. Sino que tiene 4, al igual que las cabezas, tiene 4. 4 cabezas. Ahora sí que este es un animal mucho más raro que el anterior. Sí. Ahora,
¿cuáles son los principios que tenemos que sacar de esta bestia? ¿No? Primeramente, la fiereza que tiene la bestia, al ser un leopardo, la agilidad y la velocidad. Si ya el leopardo es un animal, se conoce que es un animal rápido, ¿no? Sí. Que se destaca mucho por su velocidad. Y eso agregale 4 alas más. O sea, no corre, sino que vuela. Exactamente. Y no solamente no piensa con una cabeza, sino con 4. Con 4. El otro día, justamente el otro día estaba mirando un videito ahí que hablaba de este animal, mirá, sin saber que íbamos a hablar de esto, y decía que un guepardo, una chita, también como se la conoce, dice que puede llegar a 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Sí, es tremendo. O sea, podía correrle una Ferrari y capaz ganarle. Tranquilamente. O sea, es importante entender esto. ¿Y por qué se utiliza estas características? Ya vimos en un principio, Mariano, que cada bestia, ¿qué significaba? Un imperio o un reino. Ahora, ¿habrá habido algún imperio que fue ágil, que fue rápido, que tuvo sus conquistas de manera rápida? E inteligente. ¿E inteligente? Claro que sí, esta es la tercera bestia, que si la llevamos a la estatua... Sería el tercer metal. Que sería el bronce. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Si no más que del imperio, podríamos decirle greco-macedónico, ¿no? O como lo conocemos en la actualidad, el imperio de Grecia. ¿Sí? Grecia como imperio. Hoy es un país, sí, pero un tiempo atrás llegó a ser un imperio mundial. ¿Y a la cabeza de quién? A la cabeza del famosísimo, podríamos decir, Alejandro Magno. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande. Bueno, ahí como pueden ver en pantalla algunas características, algunos datos interesantes. Nació en Pela, Grecia, el 20 o 21 de julio, así que si alguno cumple en esa fecha, comparte cumpleaños con Alejandro Magno, del 356 a.C. Fue hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epirio. Recibió formación militar y tuvo de maestro a Aristóteles. Tras conquistar un vasto imperio, muere en circunstancias oscuras en Babilonia en junio del 323, aproximadamente a los 33 años de edad. Esto no tiene nada que ver con la muerte de Cristo a los 33. No hagan relaciones porque no hagamos relaciones raras. No. Porque a veces pasa que forzamos la interpretación para que la Biblia diga lo que a mí me parece y no entender lo que realmente quiere decir. Tal cual. Ahora, es importante entender algo. A los 33 años... Casi se conquista todo. O sea, yo tengo 34 y Llegaste todavía de acá las predicaciones, los seminarios. Buenísimo. Y hay un avance. A los 34 años, a los 33 años, Alejandro Magno se había educado, sí, militarizado, había aprendido no solamente arte, sino también la milicia, era alguien muy inteligente, sino era discípulo de Aristóteles, claro, un pensador muy importante. Sí, también. Sino que también había conquistado todo un imperio. O sea, lo hizo de manera veloz. Y sí, bastante. Murió muy joven. Sí, también. Pero vivió una vida muy frenética. Vivió una vida donde, fíjense que, como podemos ver en pantalla, el alcance que tuvo el imperio de Alejandro Magno fue grandísimo. ¿A qué edad tenés que empezar a hacer guerras para conquistar tanto? Y no sé, capaz como a los 5 o 6 años, ya tenés que empezar arrancando. El frenesí de la vida de Alejandro Magno se caracterizó por eso. No, o sea, por el mismo palabra, por el frenesí, ¿no? Claro. Por la velocidad con la que él desarrolló todo. Y es casualidad que se lo comparara con un leopardo. Y no. Ahora, ¿por qué había 4 cabezas y esas 4 alas, no? Y en este caso las 4 cabezas vienen de que de un rey se dividieron 4 reinos. Está en la historia, esto también ya lo estudiamos en los capítulos o en los programas anteriores, así que está. Pero para hacer un resumen, se conoció después de casi aproximadamente un siglo de la muerte de Alejandro Magno, quedó ahí como en qué va a pasar con todo el imperio, porque Alejandro Magno no tenía herederos. No había sucesores. ¿Quién se hace cargo del imperio que formó Alejandro Magno? Y en este caso la guerra de los diádocos, o los sucesores,
en el 322 hasta el 281 a.C., fueron aquellos conflictos que sucedieron entre los sucesores de Alejandro para ver quiénes iban a quedar con estos imperios. Y en este caso se dividió en 4 reinos. Exactamente, que ¿quiénes fueron esos sucesores? Eran 4 generales. Claro, de Alejandro Magno. Eran 4 generales que habían acompañado a Alejandro Magno en todas sus conquistas. Entonces conocían bien la estrategia que utilizaba Alejandro. Entonces, 4 o 5 o 6, ¿cuántos dijimos que eran? 4. ¿Cuántas cabezas había en el leopardo? 4. ¿Es casualidad? Y no. No. Entonces, ¿cómo quedó dividido el imperio de que tan rápidamente conquistó Alejandro Magno? Y con Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sí, esos 4. Podríamos estudiar más, hubo más guerras, Obvio. ¿no? Hubo otras guerras anteriores, pero era al final, cuando concluye, quienes terminan quedándose son estos 4 generales. Entonces, la historia se aplica A la Biblia. a la Biblia. Y al revés, ¿no? Viceversa. ¿Y La la Biblia Biblia? se aplica a la historia. Perfecto. Porque es Dios quien sigue al control de todo. Y ahora avanzamos con la última bestia, en este caso el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien, ahora encontramos a una bestia que no tenía ningún animal que era parecido. O sea, Daniel nunca había visto ni en historia ni en ningún lado una figura parecida a la que había visto. Era diferente. Pero algo tenía en claro Daniel, que era horrible, Sí. terrible, dice, en gran manera fuerte. Fíjense que tenía dientes de qué material. De hierro. Ahora, yo me pongo a pensar, la Biblia se interpreta a sí mismo, Sí. no digamos cuál, pero en la estatua, ¿había algún material semejante? Sí. ¿Se aplicaba a algún imperio? Porque fíjense que el hierro hacía que desmenuzara, que lo que sobraba con sus pies lo hollaba, o sea que no quedaba nada. La agresividad de esta bestia era extrema. Ujú. Entonces, ¿cuál era el imperio que comparten metal? Roma, Roma. el imperio romano. No hay mucha vuelta que dar. Ahora, ¿por qué se dice que tenía dientes de hierro? Y en este caso, bueno, por las conquistas romanas, buen símbolo de fuerza y crueldad. Roma a veces destruyó en forma total a ciudades como Cartago y Corinto, en otras a reinos, como en el caso de Macedonia y Seleucidas. O sea que Roma tenía un poder a tal magnitud que destrozaba sin dejar rastro alguno. Exactamente. El ejército romano era tan cruel. A ver, no es nada nuevo, ¿no? Pero, No. ¿cómo murió Jesús? Y una de las peores muertes, que fue crucificado. Fue crucificado. ¿Cuál era el imperio que gobernaba cuando murió Jesús? Roma. Roma. O sea, los judíos estaban cautivos bajo el imperio romano. Ujú. Otra vez los judíos esclavos, casualidad. Otra vez otro. A lo largo de la historia tenemos que tomar decisiones que nos van a llevar a la esclavitud o a la liberación. Ujú. ¿Sí? Sí. La esclavitud la vamos a encontrar en el pecado y la liberación en los brazos de Cristo. Tal cual. Entonces, acá no podemos disfrazar algunas cosas. Todas las decisiones nos van a llevar hacia algún lugar. Y en este caso, Roma, volviendo al tema de la crucifixión, podríamos decir que pagaba especialistas para que estudiaran cómo poder hacer sufrir más sin lograr la muerte, Ujú. ¿no? Cómo hacer agonizar de la mejor manera Sí. sin que mueran y puedan estar mucho tiempo agonizando. Hasta ese entonces, todos los ejércitos eran por personas que eran entrenadas y vivían quizás con algo, Ujú. pero lo que más se les desarrollaba era la lealtad a su emperador. Claro. Entonces lo que motivaba a ser un guerrero era la lealtad. Pero Claro, ahora por con el ejemplo. Imperio Romano el ejército empieza a cambiar. Claro. Empieza a tomarse más como a profesión. Exactamente, ya ser soldado no era solamente rendirle lealtad al rey, sino es una manera de vivir.
Tal cual, y una manera de vivir bastante buena para el momento. Exactamente. Como podemos ver, la legión disponía de arsenales de armamentos y de talleres de fabricación y reparación, o sea, estaban bien preparados para lo que respectaba a la guerra. Los soldados recibían un sueldo, donativos imperiales en ocasión del acceso al trono, las fiestas o los motines, regalos y el botín de guerra. La ración de alimentos diaria fue creciendo y se le proporcionaba trigo, sal, vino, vinagre, carne fresca y carne asada. O sea, ser un soldado de Roma era una profesión que muchos aspiraban a hacer. Les pagaban por ser crueles, ¿no? Y estamos hablando de que una legión era un grupo de aproximadamente 1000 soldados. Y el Imperio Romano tenía a sus soldados divididos en centurias. Quizás en la Biblia leíste el término centurión. Un centurión era alguien que tenía a su cargo 100 soldados. Y alguien que, podríamos decir un general, alguien que dirigía una legión, tenía a su cargo 1000 soldados. Eso eran bastantes Entonces personas. había muchas personas. El poder bélico de Roma llegó a ser muy importante, ¿no? Y la crueldad estaba a la orden del día. Es verdad. Se creían lo mejor y muchas veces para que cumplan, y no solamente para que cumplan las conquistas, porque una vez que conquistaron todo, ellos siguieron oprimiendo a los pueblos que habían sido cautivos. No lo dejaban ahí ni siquiera un segundo de paz. Exactamente. Fíjense qué interesante esto. Fue el periodo de la civilización romana posterior a la República y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Debido a su extensión y duración, las instituciones y la cultura romana tuvieron una influencia profunda y duradera en el desarrollo del lenguaje, la religión, la arquitectura, la literatura y las leyes en el territorio que gobernaban. Así es decir, a pesar de que capaz que Roma no estaba presente de manera física, aún así su influencia perduraba. Exactamente. Una de las maneras que ellos se sostenían era a través de los impuestos. Verdad. Hoy no pagamos impuestos. No, bueno. ¿O sí? Y a veces. Siempre, ¿no? ¿Cuándo dejamos de pagar? ¿Cuándo dejamos de pagar la luz, el gas o los impuestos, ¿no? Con la famosa AFIP acá en Argentina. Claro. Hoy en día, por ahora, ¿no? No, sí. Cuando vos no pagás tus impuestos, claro, ¿qué pasa? Y te vienen a buscar y te meten preso. No, el no pagarlo, evadir los impuestos está multado. Sí. Bueno, en aquel entonces eran mucho más crueles. El no pagar impuestos llevaban a que secuestren a tu familia y Torturas lo veían máximas como algo legal. Hoy no es legal, ¿no? Hacer estas cosas. No pagaste la luz, te vamos a ir a secuestrar a la familia. No va a pasar. Y tampoco estamos diciendo que somos evasores, ¿no? Que no. Tenemos los impuestos al día. O tratamos. Lo que tenemos que dejar en claro es que, si bien hoy tiene su pena, el evadir impuestos, el no pagar los tributos, en aquel entonces la pena podría ser hasta la propia muerte. Claro. ¿No? O sea, si vos no le pagabas a quien te venía a cobrar, que tenían representantes del pueblo romano, ellos tenían carta blanca para hacer lo que quieran, lo que a él se le ocurría. Si él iba a tu casa y decía, bueno, ¿me podés pagar los impuestos? Y él te decía, y vos le decías, no tengo, ¿y a qué me puedo llevar? Y quizás se llevaba un hijo, una hija. Eran muy crueles realmente. El sistema tributario era completamente sanguinario, por decirlo de alguna manera. No por nada, en la época de Jesús, ustedes lean, ¿por qué la gente no quería a Mateo? Porque era un cobrador de impuestos. Claro, o sea, participaba también de esta... el pueblo judío era considerado como alto traidor, o sea, alta traición era. Entonces tenemos que entender esto, o sea, que el pueblo romano, el imperio romano, no solamente fue brutal al momento de realizar sus conquistas, sino al momento de mantener el imperio. No perdonaba a nadie. ¿No? Y otro elemento importante... El uso más importante, por ejemplo, del plomo era para la extracción de la plata. El plomo y la plata se encontraban a menudo juntos en forma de galena, un abundante mineral de plomo. La economía romana se basaba en la plata, ya que la mayoría de las monedas de mayor valor se acuñaban a partir de este metal precioso. Entonces tenemos que entender que el imperio que más cruel fue y que más utilizó el hierro, ¿cuál fue? Roma. El imperio romano. Y esta bestia espantosa tenía esa característica de los dientes y las uñas, ¿no?
¿Pero había alguna otra característica más, Mariano? Sí, había una característica más, que eran los 10 cuernos en el versículo 24. Y los 10 cuernos significaban que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y si nos ponemos a recordar y hacer un poco de memoria del capítulo 2, la estatua era una estatua como de hombre. Exactamente. Tenía 2 pies. Exactamente. Y normalmente en cada pie tenemos 5 dedos. Normalmente. Normalmente. Si no pasó algún accidente de por medio o algo. Pero si sumamos 5 más 5 da ¿cuánto? 10. 10. Que casualmente, o no fue casualidad, son 10 cuernos. Exactamente. Entonces, geográficamente estamos hablando del mismo imperio. Sí. Geográficamente se aplican en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué son 10 cuernos? 10 cuernos significará que se levantarán 10 reyes. Fíjense cómo en Daniel 7:24 nos vuelve a explicar lo que por ahí no se entendía en Daniel 7. Claro. ¿No? Al principio, los primeros versículos. En este caso, en el versículo 7, cuando leíamos de la bestia. Ahora, estos 10 cuernos es cuando Roma deja de ser imperio como el imperio romano en sí, se empieza a dividir en diferentes, podríamos decir... Pequeños reyes así. O exactamente, pequeños reinos, ¿sí? Pequeños lugares donde de eso es lo que se deriva hoy Europa. Claro, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, tenemos los anglosajones, que eran Inglaterra, los francos, que es lo que hoy es Francia, los germanos, que son los alemanes, los lombardos, Italia, y así sucesivamente. Esto no es una clase de historia y geografía, ustedes lo pueden estudiar después. Pero, ¿qué tenemos que destacar de acá? Del Imperio Romano, que se caracterizó por su... no solamente por su, diríamos, crueldad, sino también porque fue un imperio muy vasto, fue el imperio más grande de todos. Sí, es verdad. Y no solamente fue más grande en territorio, sino en tiempo de duración. Sí. Y si nos ponemos a pensar, hasta nuestros días llegan muchas cosas que se crearon en ese momento. La influencia de Roma exactamente, llega sí. a nuestros días. Vamos a la siguiente imagen, ahí en la pantalla ustedes pueden ver lo grande que fue el imperio romano. Y cómo en la zona de Europa, ¿no? Todo lo que eran las diferentes tribus, podríamos decirle también tribus. Sí, las tribus. Que después se los llamó también, podríamos decir, los enemigos del imperio en la historia, ¿no? Los enemigos del imperio, aquellos que iban en contra. Cómo a lo largo de la historia estos pueblos dejaron de existir y se transformaron en lo que es hoy. Pero, ¿verdad? ¿Fue casualidad todo esto, Mariano? Y claramente no. Creo que en este programa se evidenció que tanto la historia como la Biblia van de la mano, pero la Biblia sabemos que se interpreta a sí misma y siempre recalca lo mismo. Dios estuvo al control de todo. Exactamente. Entonces, haciendo un breve repaso, podríamos decir, todavía falta un versículo más de estudiar. Sí, sí, falta. Pero vamos a hacer un repaso recapitulando lo que vimos. Vimos un primer imperio, que era un león con alas, que hacía alusión a una cabeza de oro. ¿Que cuál era? Babilonia. Babilonia, que fue desde el 605 hasta el 539. Luego tenemos que por secuencia, en Daniel 7 viene un oso que tenía 3 costillas y de un lado más levantado del otro. Esto hace alusión a la estatua, al pecho de plata. ¿Que quién era? Medo-Persia. ¿Y de qué año a qué año fue? Del 539 al 331. Y después, como en los metales sigue la sucesión, en los animales también las bestias sigue la sucesión, el leopardo, de 4 cabezas, 4 alas, que hace alusión a, podríamos decir, la cintura, o los muslos, bueno, sí, la cintura de bronce. En este caso haciendo referencia a Grecia del 331 al 668 a.C. 168. 168, perdón. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Y por último, la última bestia, haciendo referencia a los pies de hierro, piernas y pies de hierro. Piernas de hierro, mejor dicho, los pies es para otro tema. Haciendo referencia al Imperio Romano del 168 al 466 después de Cristo. Y estos pies de hierro y barro se cumple en el versículo 8 que vamos a leer a continuación. ¿Qué dice? Es ese mismo periodo de la historia.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si veníamos con cosas raras, Daniel, versículo 8, te dice, acá hay algo más raro todavía. Un cuerno con ojos y boca. Muy bien, entonces, mientras yo contemplaba los cuernos, ¿qué eran estos cuernos? Eran los reyes. Exactamente, los Pequeños 10 reyes. cuernos de la cabeza, podríamos decir, de esta bestia. Ujú. Entonces estamos en el periodo que se está desarrollando estos 10 reyes. Sí. Entre medio salía uno, y a ver, no vamos a poder estudiar en profundidad esto, No. por eso es importante que vean el programa que sigue con Rubén, que él va a dar más en detalle todos estos temas. Pero sí vamos a dejar en claro 2 características que tiene este cuerno pequeño. Sí. La primera, ¿cuál es? Los ojos de hombre y la boca. En este caso, los ojos se pueden considerar como un símbolo de inteligencia, de penetración, de sagacidad y de previsión. A ver, si estos 10 eran reyes o imperios, ¿este cuerno es algo diferente? Y no, es el mismo. No, sale de ahí, Sale de esos. sale de ahí, sale de un imperio, Ujú. ¿no? De esta zona que estábamos estudiando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este es el único, diríamos, animal o bestia, Ujú. o elemento como cuerno, Sí. que se le dan características humanas, Sí, es verdad. ¿no? Entonces, estas características humanas demuestran de que este poder, si bien es más del montón, hay algo que es diferente. Algo que lo caracteriza. Es alguien que es inteligente, que va a desarrollar su estrategia con Ujú. sagacidad, va a poder conquistar, porque todos quieren conquistar, Claro. pero hay algo diferente en este cuerno, ¿no? Que al tener ojos y boca, puede hablar y puede ver. Claro. Ahora, ¿para qué habla? Y el versículo 25 es la respuesta. Y hablará palabras contra el Altísimo. Hasta ahora vemos una sucesión de bestias, Sí. que eran países, reyes, Sí. imperios, y vemos una lucha horizontal, podríamos decir, ¿no? Claro. Porque lo que importa acá es conquistar el mundo, ¿Quién conquista más, ¿no? podríamos decir? Babilonia, conquistar el mundo. Sí. Medo-Persia, conquistar el mundo. Grecia, conquistar el mundo. Y Roma, conquistar el mundo. Ahora, este poder no le alcanza con conquistar el mundo, sino que empieza una guerra ¿contra quién? Contra el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Contra Dios mismo. Exactamente, entonces este poder que vamos a estudiar en profundidad después, tiene una guerra deliberada Ujú. en contra de Dios y sus hijos. Tal cual. Ahora, si este poder, es un, podríamos decir, es un elemento que es político, religioso, como ya hablaba, Ujú. que va a ir en contra de Dios, quiere decir que va a ir en contra de Dios y todos aquellos que siguen a Dios. Tal cual. Entonces, ¿quién es el que dirige este poder? Próximamente. Bueno, en este caso, ya lo podemos decir. Satanás mismo. ¿Quién es Entonces- aquel que odia al pueblo de Dios y a Dios mismo? Entonces, a lo largo, ustedes fíjense cómo a lo largo de todos los imperios fuimos viendo de que el pueblo de Dios fue perseguido de diferentes maneras. Sí. Al fin del tiempo no va a ser diferente. ¿No? Estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. De eso no hay dudas. Tal Estamos inmersos en un conflicto entre Dios y Satanás. Entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que siguen a Satanás. Y muchas veces esto, Mariano, nos trae miedo. Sí. No estudiamos de esto porque decimos, no, eso me da miedo, son muchas cosas raras, voy a sufrir, Dios no me va a querer y se va a arrepentir. Y hablamos de Dios como si fuera un Dios castigador, un Dios que solamente reprime a sus hijos, un Dios que no ama a sus hijos Ujú. y un Dios que los desprotege. Que si hacemos las cosas bien, Dios nos ama. Y si hacemos las cosas mal, Dios nos deja de cuidar. ¿Y esa es la imagen de Dios? Claramente, ¿no? Esa no es la imagen de Dios. Y ¿Eso es lo que quieren destacar estos capítulos, estos versículos? no. ¿Y qué clase de Dios es a quien nosotros debemos servir? Y yo creo que así como pudimos corroborar todas estas características de estos imperios, de estas bestias, con la Biblia, creo que sería adecuado poder demostrar cuál es el Dios que tenemos, cuál es el Dios que acompañó al pueblo de Israel en ese momento, también con la Biblia. Y en este caso podemos ir a Zacarías capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará
Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Interesante que Dios ve a sus hijos como la niña de sus ojos. Y es una figura paternal hermosa. Es entender de que Dios nos quiere como un padre quiere a un hijo. Que nos podemos equivocar, nos podemos equivocar. ¿Que nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero Dios nunca deja de amarnos. A ver, tampoco tomemos esto para decir, bueno, si Dios nunca deja de amarme, hago lo que quiero. Claro, no. Dios siempre protege a sus hijos obedientes. A lo largo de la historia, la voluntad de Dios fue que, por ejemplo, Jerusalén, Israel, vaya cautivo a Babilonia. La misión que cumplieron Daniel y sus amigos en la corte real era quizás lo que Dios tenía el plan para el pueblo entero. Pero sin embargo el pueblo se rehusó a hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando uno se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, uno pierde la protección de Dios. No es porque Dios nos deja de amar, sino porque Dios nos ama tanto que decide dejarnos libres. Tal cual. Entonces estamos en un momento de la historia donde tenemos que tomar la decisión. Tenemos que elegir de qué bando vamos a estar en esta guerra. En este conflicto cósmico que se viene desarrollando y que pronto va a llegar a su fin, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que elegir de qué lado vamos a estar. ¿A qué Dios vamos a servir? Si a ese Dios que nos ama, que nos ve como un hijo, o a Satanás, que se cree que por tener poder puede vencer a un hijo de Dios. Porque su guerra es contra él y toda su descendencia. Todos aquellos que dicen seguir a Dios tienen que entender que cuando uno se enlista en las filas de Dios, lo hace para lidiar una batalla. Estamos en una batalla. Hay poderes políticos peleando con poderes religiosos y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Tenemos que entender que la historia está llegando a su fin. Que todo lo que Dios nos demuestra, todo lo que Dios Él dice, todo lo que Él enseña es para que entendamos que Él nos ama y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Es momento. Tenemos que decidir por Cristo y luchar con fe la batalla que hoy tenemos y la tenemos por delante. Tal cual. Así que, lamentablemente, hasta acá el programa de hoy. Pero si te quedaste con ganas de saber más, no te podés perder el programa de mañana a cargo del licenciado Rubén, porque va a haber una explicación un poquito más amplia de lo que significa el cuerno pequeño y todo lo por seguir. El juicio Y toda la simbología detrás. Empezamos estudiando ya la parte profética de Daniel, la parte jugosa podríamos decir. Así que no te puedes perder ninguno de los programas que vienen. Por eso te recomiendo que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI, y no te quedes solamente vos con la información. Compartíselo a las demás personas. ¿Querés estudiar el libro de Daniel? Vení, hay un canal que lo explica de 10, podríamos decir. Dos chicos que se sientan y explican de manera correcta y siempre todo con qué, a base de la Biblia. Hasta acá el programa de hoy, como dije, nos encontramos en el próximo programa y deseo de corazón, de parte de Perspectiva Siglo XXI, que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima.